Si de chiquito o de chiquita te gustaban los dinosaurios, te va a encantar este episodio de Aprender de Grandes. Pero en general, si te interesa la historia de la vida sobre nuestro planeta, esto va a ser un gran momento porque voy a tener el lujo de conversar con Diego Pol. Diego Pol es paleontólogo. Él, con más gente, descubrieron algunos de los restos de dinosaurios más grandes que conocemos sobre la Tierra. Y es lo más parecido que tenemos en nuestra región a un Indiana Jones. Así que estoy seguro de que juntos vamos a aprender un montón conversando con Diego Pol. Hola Diego. ¿Qué tal, Cher? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. Bueno, un lujo finalmente conversar después de tanto tiempo que nos conocimos cuando diste tu charla en TX Radio Plata, que estuvo hermosa, me encantó. Siempre me quedé con las ganas de poder profundizar en alguno de estos temas. Y la primera pregunta que quiero hacerte, como te anticipé, es bien amplia para que la conversación tome vida propia y es ¿qué aprendiste en esta vida dedicada a tratar de entender y descifrar un poquito de la historia de la vida sobre nuestro planeta? ¿Qué aprendiste? Bueno, sabes que yo me inicié en este mundo, en esta aventura, interesado por tratar de conocer más y poder descubrir cosas de ese mundo que vivieron los dinosaurios, de esa época tan distinta, tan remota. Y a lo largo de años de trabajar y luego de décadas de estar en esto, una de las cosas que más me fascina hoy en día es lo conectado que es ese mundo con el nuestro, porque en realidad es nuestro mundo y hay una serie continua de eventos que nos unen desde el día de hoy hasta el día en donde vivía el Argentinosaurus o el Tyrannosaurus Rex, y muchos de los fenómenos que ocurrieron en ese pasado tan remoto tienen vigencia, tienen importancia y tienen muchas similitudes con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro planeta. Wow, bueno, ahí hay un montón de cosas que me gustaría desgranar un poquito. Enseguida me imagino los dinosaurios y que entiendo que el petróleo que está hoy es parte de lo que nos dejaron los dinosaurios en su momento. Ahí hay una conexión quizás bastante directa y bastante obvia. Y una de las cosas que me fascina cada vez que conversamos es que mientras que nosotros, los seres humanos que no somos paleontólogos, pensamos en días, en segundos, en horas, en meses, en escalas humanas del tiempo. Cuando conversamos vos hablás de millones de años, ¿no? Y entonces a mí la mente me explota un poquito tratando de entender qué es un millón de años, que son 64 millones de años cuando hablamos de aquel meteorito que vino a perturbar un poquito la Tierra, ¿no? ¿Cómo es esta idea de mirar las escalas del tiempo? Contame un poquito de eso. Sí, las escalas del tiempo son, como vos decís, en orden de millones de años y lleva un poco un ejercicio de imaginación, poder dimensionar lo que es esa magnitud del tiempo, ¿no? No solo pensando en hace cuánto vivieron, ¿no? Sino que estamos estudiando a través del registro fósil procesos que ocurrieron a lo largo de, por ejemplo, 1 millón de años, no más. Claro. Entonces detectamos en la historia de la vida del planeta episodios de, no sé, de calentamientos globales o de enfriamientos que hoy los podemos leer en la escala de 1 millón de años. Y uno de los desafíos es, bueno, ¿qué significa eso para hoy, para nuestra vida que se mide en décadas, para la civilización que se mide en siglos, y para la humanidad que se mide en miles o cientos de miles de años? Que no es nada comparado con estos otros tiempos, ¿no? Es como que los seres humanos acabamos de aparecer en tus escalas temporales. Acabamos de aparecer, sí, si ponemos la historia de la Tierra en lo que es un año calendario, aparecimos en los últimos El último día, el último minuto. Del último día, ¿sí? Claro. 4.500 millones de años tiene la historia del planeta, ¿no? Entonces es una dimensión de tiempo gigante, difícil de conceptualizar y que a la vez nos revela lo profundo que es la historia de la vida, ¿no? La historia de la vida en el planeta. Claro. ¿La paleontología se dedica a eso? ¿Es la historia de la vida? Sí, es el estudio de la vida del pasado. El estudio de la vida del pasado que probablemente comenzó al menos hace 3.500 millones de años, quizás un poco más. Con los primeros Bacterias, momentos. sí, organismos. Esa es una de las grandes preguntas pendientes, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó la vida? Si empezó acá o empezó en otro lado. Y a partir de ahí, cómo se fue
complejizando y evolucionando hasta la hermosa biodiversidad que tenemos hoy. ¿Te animás a contarme esa historia en poquito tiempo? ¿Cuál es el arco de los grandes hitos, digamos, de ese momento? ¿No? Sospecho que el primero es la primera vida, que no sé qué es la primera vida. La primera vida es un organismo, digamos, que era unicelular, como una bacteria, que probablemente podía, vivía de alguna fuente de energía. No sabemos bien si era la fuente de energía química o solar, y a partir de ahí el siguiente paso enorme fue la aparición de la fotosíntesis, de poder transformar la luz del sol en energía y, como un producto secundario de ese proceso, desechar algo que no le servía, que era el oxígeno. Claro, porque la atmósfera, cuando empezó la vida, no tenía oxígeno. No tenía oxígeno, y es la acumulación de ese oxígeno. Primero en el mar, fue oxidando el agua, fue oxidando todos los elementos que había en el agua, y luego en la atmósfera, y empezó a acumularse, y eso transformó el futuro del planeta. Eso es uno de los eventos más críticos en la historia de la vida, porque hoy el grueso de la vida, de lo que conocemos como seres vivientes, dependen del oxígeno. Claro. Nosotros mismos. Y ese proceso, seguramente, si tuviera que adivinar, sospecho que duró cientos de millones de años, ¿no? Sí, poblar la atmósfera de ese oxígeno. Totalmente. Muy gradual, muy continuo. Entonces, probablemente sí, 1.000 millones de años que tomó oxidar el planeta. Entonces teníamos estos organismos iniciales unicelulares. Entiendo que hay un debate de si la vida apareció una sola vez o más de una vez. Eso no sé si está saldado. ¿Se sabe eso o no? Hay bastante evidencia que toda la vida que conocemos en el planeta tiene un ancestro común único, ¿sí? Lo que no está saldado es dónde ocurrió eso y en qué tipo de ambiente, incluso si ocurrió en nuestro planeta o vino con algún meteorito de alguna manera, o estuvo sembrado. Exacto. La exploración espacial quizá algún día nos pueda decir eso, si encontramos fósiles de cosas microorganismos parecidas en Marte, que claro, sabemos que había agua, sabemos que tenía alguna atmósfera. Entonces, hace por ahí 3.000 millones de años, Marte y la Tierra no eran tan diferentes. Entonces eso quizá nos pueda ayudar. Pero entonces el evento de oxidación del planeta es algo clave que ocurrió. Y después hay otros eventos que son muy importantes, que es la aparición del sexo, ¿no? Pero antes de eso, pasar de una célula a organismos multicelulares debe ser también un salto importante, ¿no? Totalmente. Pasar a multicelulares, a animales más complejos que tenían, no es una bacteria, sino que tenían diferentes órganos dentro de la célula. Pero después, donde empieza a acelerarse la evolución de una manera increíble, es con la aparición de la reproducción sexual. ¿Por qué fue tan importante eso? Porque previo a eso es el modo de reproducción que tienen hoy en día las bacterias, es como la autoclonación. Entonces, de lo que es el ancestro al descendiente, hay muy pocas diferencias. Solo cuando ocurre algún error de copiado en el genoma que se introduce una mutación, ¿no? Y eso es como una tasa muy lenta de cambios. Ahora, cuando tenemos la reproducción sexual, ahí es como agarrar la mitad mía, la mitad de otro organismo que tiene otra historia, y creamos algo nuevo, ¿no? Nuestros hijos, que lo podemos ver hoy en día, que es como, tiene un poco el padre, un poco de la madre, y esto que hace acordar al abuelo, pero no a ninguno de los padres. Esa es la magia de la reproducción sexual. Creas algo que es muy diferente a vos. Y eso es clave para, como decís, acelerar la evolución por los mecanismos de la evolución, que es esa diversidad, generar que va encontrando diversidad, cosas adaptativas que les permiten... Exacto. Entonces, cuando empieza a aparecer esa diversidad, algo de esa diversidad seguramente tiene capacidad para aprovechar mejor ciertos recursos, para adaptarse mejor a un cambio ambiental o climático que ocurre, y eso hace acelerar la evolución. Entonces, eso es otro hito importantísimo. Bueno, y después entiendo que se sospecha, no sé si se sabe,
que todo esto sucedió al principio en el agua, ¿no? Medio acuático. En el agua, no era Totalmente. que empezó en la tierra esto, y después de a poquito los peces empezaron a armar manitos, patitas y empezaron a salir de alguna manera. Y eso es el otro evento también que ocurrió hace unos 350 millones de años, que es cuando la vida sale del agua y conquista el medio terrestre. Y nuevos ecosistemas se forman donde antes era un ambiente rocoso, como podemos ver hoy en la altura de las montañas, donde casi no hay mucha vida, ¿no? Entonces no solo los animales, los pececitos que se transformaron en anfibios y empezaron a caminar, sino también insectos y arácnidos y plantas que empezaron a ser capaces de vivir en un medio terrestre y se conformaron ecosistemas fantásticos como en los que vivimos hoy en día. Claro, y eso fue complejizándose hasta que aparecieron los dinosaurios, entre otras cosas. Claro, y hace 200... Que ya eran bichos grandes, bien complejos, ¿no? Claro, sí, seguro. Hace 230 millones de años, dentro de un grupo grande de reptiles que dominaba en ese momento, sale unos pequeños animales, probablemente nocturnos, cazadores bípedos, no más grandes que un perro, y esa es la semilla que luego generó la increíble diversidad que tienen los dinosaurios, ¿no? Claro, y que nos fascinaron a muchos de chicos. Hay algo que genera fascinación. ¿A vos te pasó eso de chico o no? Sí, totalmente. Creo que es algo muy... A mí me llama mucho la atención lo universal que es, porque vas a cualquier cultura, a cualquier país, y en el rango de niños de entre 4 y 8 años, más de la mitad están fascinados con los dinosaurios. ¿Y por qué? ¿Sabés por qué es eso? ¿Que es por el tamaño, lo raro, lo...? Yo creo que despiertan algo que nos invita a jugar con la imaginación. Es algo, sin dudas, impactante por el tamaño, pero también por las formas y los cuernos y las longitudes. Creo que despiertan la imaginación, algo mágico tienen, los chicos lo ven como algo mágico, misterioso, que los llena de curiosidad. Creo que hay algo también con el tamaño, ¿no? Porque al ser bichos tan grandes, seguro, especialmente la gente que tiene la oportunidad de ir a algún museo y ver restos o réplicas, puede ser un museo científico o un parque de diversiones, sí, donde ves estas cosas monstruosas que hoy, salvo las ballenas y algunas otras cosas, no tenemos animales tan grandes, ¿no? No. Hay algo que hubo de la escala que creo que es parte de eso, ¿no? Totalmente. Son animales majestuosos, ¿no? Y como decís, hoy los dinosaurios más grandes que conocemos eran como 10 veces el tamaño de un elefante. Es una locura. Y un elefante en sí mismo ya es fascinante, uno lo ve y se queda como en asombro, ¿no? Pero imaginarte algo que camina, que 10 veces el tamaño de eso, es realmente muy, muy, muy difícil de entender, incluso como científico. Claro. Alguna de las preguntas que tenemos es cómo un animal de ese tamaño, que pesaba 60 toneladas, podía caminar, cuánto necesitaba comer para poder sustentar ese peso, qué estructuras musculares y anatómicas tenían que tener para poder, cómo se reproducían, manadas de a cuántos vivían, porque sabemos que vivían en manadas. Claro, ¿y cuántas de esas cosas sabemos y cuántas no? Me imagino que tenemos algo de información, pero deben faltar un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Tenemos algo de información, por ejemplo, de estos gigantes. Sabemos que vivían en manadas, sabemos que se congregaban para reproducirse, sabemos que hacían nidos comunitarios en donde cada nido tenía 20, 30 huevos. Probablemente tenían una alta tasa de mortalidad en los primeros meses o años de vida. Sabemos que cuidaban a sus crías durante un tiempo. ¿Cómo sabemos todo eso? Algo que pasó hace decenas o centenas de millones de años. Una serie de hallazgos extraordinarios que cada uno nos va dando una pista, ¿no? Por ejemplo, sabemos que formaban nidos comunitarios porque hemos encontrado en un mismo lugar, en un mismo estrato, quiere decir en un mismo tiempo, en un mismo momento, toda una serie de nidos que están a unos 20, 30 metros de cada uno. Era como una pequeña ciudad, ¿no? Un pueblito. Claro. Yo me lo imagino mucho como
¿viste cuando vas a ver los pingüinos en Punta Tombo, las pingüineras donde vienen y se juntan porque es una manera de protegerse, ¿no? Esto de reproducirse juntos, disminuir las chances de que venga un predador y coma a tu cría. Sabemos que cuidaban a las crías porque hemos encontrado nidos en donde hay pichones que no son recién nacidos, sino que probablemente tenían semanas o quizá un mes de edad, y que por la estructura de los huesos sabemos que no tenían capacidad de desplazarse. ¿Sí? Eso es lo que pasa hoy por ejemplo, en las aves, cuyos pichones se quedan en los nidos un tiempo y son alimentados por los padres, ¿no? Entonces son una serie de hallazgos que capturan una instantánea, una foto de un momento en un lugar que nos da una pista sobre un comportamiento que tuvo una especie que vivió hace 100 millones de años. A mí siempre me fascinó de la paleontología, que es una ciencia un poco distinta a la física o a la biología, en el sentido que no sé si es muy difícil o inclusive imposible hacer experimentos. O sea, es una ciencia que en algunas cosas se parece más a la historia que a las otras ciencias, porque es tratar de reconstruir un rompecabezas con poquitas piezas, ¿no? Sí. Y tratar de contarnos un cuentito, una historia de cómo sucedieron las cosas, que sea compatible con todas las observaciones. Quizás ahí tiene algo más de ciencia, Sí. en el sentido de que buscas algo robusto, que tenga una lógica interna, pero que se basa en información bastante limitada que tenemos, ¿no? Totalmente, es una ciencia histórica, como decís, y es, digamos, así como muchas ciencias experimentales hacen predicciones, las hipótesis científicas que nosotros manejamos es lo que Popper llamaba las retrodicciones. Retrodicciones. Que es una predicción sobre un evento pasado que, para que sea una hipótesis científica, tiene que estar sustentada por los datos, y mi hipótesis, digamos, puede ser falsada por nuevas evidencias, nuevos hallazgos, en donde, digamos, tiramos abajo una hipótesis y buscamos una nueva que sea compatible con las nuevas observaciones, y en eso sí se parece a cualquier otra ciencia. Solo que miramos hacia atrás y no tanto hacia adelante. Claro, y no tenés el lujo de poder hacer experimentos. Y no, los experimentos son naturales, claro, y muchas de las hipótesis que ya sucedieron hay que ir al campo a buscarlas, a buscar los resultados de esos experimentos. Si estoy hablando de adaptaciones a ciertos climas, por ejemplo, que digo los animales de ambientes fríos tienen este tipo de adaptaciones, y es algo que surge en los ambientes fríos. Buscando fósiles que vivieran en ambientes fríos puedo poner a prueba esas hipótesis. Es decir, en esos 4.500 millones de años de historia ocurrieron muchos eventos evolutivos. Entonces, son una infinidad de experimentos naturales que ya ocurrieron, y que si queremos poner a prueba ciertas hipótesis debemos ir a buscar. Me encantó lo que dijiste hace un rato de las capas supongo que de sedimentos o de formaciones rocosas y todo eso que sucede, que en realidad es una forma geométrica o física de representar el tiempo, ¿no? Porque cuanto más profundo vas en esas capas, más lejos vas atrás en el tiempo. Totalmente. O sea, esa es una forma de medir el tiempo, ¿no? En lo que sí, es una forma relativa de medir el tiempo, pues la acumulación, digamos, de sedimentos no siempre es constante. Entonces, un metro puede depositarse en una noche de tormenta, y 1 centímetro puede depositarse en 100 años de calma. Entonces, para nosotros la medición del tiempo, digamos, de manera absoluta, dependemos básicamente de los elementos radioactivos que decaen a lo largo del tiempo, y que podemos medir la concentración de ciertos isótopos en ciertas rocas, y eso nos da la idea de cuándo fue que se depositó Eso es fantástico, eso siempre me asombró. El caso el más popular, que tampoco es tan popular, creo que es el del carbono 14, ¿no? A ver si lo digo bien, vos corregime. El carbono 14 es un isótopo del carbono. Eso quiere decir que el núcleo del átomo de carbono puede tener más o menos cantidad de neutrones, tiene siempre la misma cantidad de protones, y un isótopo es cuando tiene más o menos cantidad de neutrones, y hay algunos de esos que son inestables. Eso quiere decir que es un átomo que, si lo dejas suficiente tiempo, cambia
escupe uno de esos neutrones y pasa a ser, supongo, carbono 13, ¿será? Y 12, sí. Y 12 van decayendo en, Sí. en esa cadena. Y sabemos que eso sucede en promedio en 5.000 y pico de años o algo así, Sí. si no me acuerdo Sí. mal. Eh, y que una vez que los seres humanos vamos creando nuestro cuerpo, los animales, los seres vivos en realidad, Sí. van incorporando carbono de la atmósfera en su cuerpo, el carbono que entra tiene un mix entre los de carbono 14, 13 y 12, supongo que será, que está dado por el mix que hay en el aire o en Sí, el ambiente alrededor lo que nuestro. consumimos. Que está dado por cierta interacción con, no sé, los rayos solares, los rayos cósmicos o lo que Sí. fuera, y que es más o menos estable, pero que una vez que lo incorporamos en nuestro cuerpo, ese mix va cambiando porque va decayendo el 14 en 13 y en 12. Es decir, que si medimos el mix en el aire, y hay tanto, y medimos el mix en un pedacito que encontramos de un resto de un animal, y el mix es distinto, eso nos puede decir hace cuánto se murió ese animal. Exacto. Es así, ¿no? Eso es así y se utiliza mucho lo que acabas de escribir para escalas temporales que nosotros llamamos Instantáneas. recientes, Claro. como en el orden de los miles de años. O sea que muchas de las dataciones, por ejemplo, de momias, O- incluso los primeros humanos que llegaron a América, o los animales de la era del hielo, de la última glaciación, el mamut, el tigre de dientes de sable, todos estos mamíferos que que esos son decenas de miles de años. decenas de miles de años convivieron con humanos, ahí utilizamos esa técnica. Cuando nos vamos a la época de los dinosaurios, a millones de años, el carbono 14 ya decayó todo o básicamente hay tan poquito que un error No te permite infinitesimal estimar. tiene un error de estimación de edad gigante. Entonces ahí tenemos que utilizar otros isótopos Ajá. que tienen un decaimiento más lento. Bien. Entonces, por ejemplo, uno que se utiliza mucho es el uranio que decae en plomo. ¿Sí? Entonces, eso no lo medimos tanto en los huesos, sino en las rocas en las cuales quedaron enterrados esos huesos. Y en especial cuando hay depósitos de cenizas volcánicas, son los mejores para poder determinar la edad. O sea, ahí no se hace la prueba en la materia en los restos de materia orgánica, sino Exacto. en otro Exacto. tipo de cosas inorgánicas que están alrededor para fijar la fecha de esa capa sedimentaria. Totalmente. Nosotros cuando estamos en una excavación, lo primero que festejamos es si encontramos un hueso, ¿no? Si hay un esqueleto. Y lo segundo que festejamos es si en niveles cercanos hay depósitos de cenizas volcánicas. Porque ahí podemos Porque ahí decir la podemos fecha. darle una edad precisa a ese animal, al enterramiento de ese animal. Claro. Así, Porque- por ejemplo, sí. supimos que el Patagotitan, el dinosaurio más grande encontrado, que encontramos en Chubut, vivió hace 101.6 Wow, con millones esa de precisión. años. Sí. Y con un error de más o menos unos 100.000 años. Wow, muy preciso. Muy preciso para hacer 100 millones de años. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ahora quiero volver a ese hallazgo, pero quiero primero, siempre me fascinó esta idea, porque siempre dicen hace tantos millones de años, digo, ¿cómo lo miden, no? Y ya el hecho de que se nos haya ocurrido a los seres humanos, ¿no? Hablo en primera persona como si yo tuviera algo que ver. A los seres humanos se nos ocurrió, a los científicos, esta idea de técnica, ¿no? De encontrar la fecha de algo a través del decaimiento de ciertos átomos, una cosa que me parece, ya eso me encanta, eso me parece fantástico. Y lo otro siempre me fascina es cómo es el proceso. O sea, es muy romántica la idea de salir con la cantimplora y no sé, con el gorro, el sombrero, lo que fuera, y salir a buscar. ¿Cómo es el laburo de campo? ¿Cómo es el trabajo de campo de un paleontólogo? ¿En qué consiste? El trabajo de campo de un paleontólogo, en primer lugar, es un trabajo grupal. Es decir, Nunca estás solo. No, nunca estás solo. Las expediciones, si vas a salir a buscar en dinosaurios, arrancan en 6 a 8 personas y pueden ir hasta 15 o 20. En esas expediciones necesitamos gente con diferente expertise, o sea, no solo el paleontólogo que estudia los huesos, pero sino el geólogo que estudia los estratos, el geólogo que se especializa en las mediciones del tiempo, son claves. Los otros paleontólogos que trabajan en otros restos de plantas o de otros animales para entender el ambiente. Y por supuesto un montón de estudiantes que siempre se suman a las expediciones
y que son nada, el futuro de la paleontología, entonces son una parte integral de todas las expediciones. Y yo me imagino ese grupo de 5, 10, 15, 20 personas se juntan y ¿qué dicen? Che, ¿a dónde vamos ahora? ¿Cómo es ese proceso de elegir? Porque la Tierra es grande. Y no es que van a cualquier lugar al azar. ¿Cómo es el proceso de elegir el próximo lugar, la próxima expedición? Bueno, ahí nos guía mucho el trabajo de los geólogos, que previamente han recorrido el mundo tratando de identificar qué capas están expuestas en la superficie, cuándo fue que se formaron esas rocas que están en la superficie y en qué tipo de ambientes. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los geólogos que trabajan en el Servicio Geológico y Minero de Argentina o de cualquier país, que hacen mapas detallados de qué tipo de rocas encontramos en la superficie. Y eso es lo que nos va a dar la pista de para dónde ir. Por ejemplo, si me interesan los dinosaurios gigantes que vivieron hace 100 millones de años, tengo que buscar en esos mapas rocas que se formaron en esa antigüedad de aproximadamente 100 millones de años, lo que llamamos el periodo Cretácico. Entonces, que en los mapas geológicos universalmente se mapea con color verde. Entonces agarro un mapa geológico, busco donde hay verde. Vos buscas el verde. Buscamos el verde y luego vamos a ver a qué tipo de rocas son esas. Pues si son rocas volcánicas de esa época, tienen pocas chances, digamos, una lava va a quemar todo, no preserva los fósiles. Buscamos rocas que se hayan formado en depósitos de antiguos lagos o ríos, acumulación de sedimentos, las rocas sedimentarias, de esa época. Entonces ahí decimos, bueno, mira, en el centro de Río Negro, en el centro de Neuquén hay, en el centro de Chubut, y nos empezamos a nutrir de esa información para elegir a dónde. ¿Sí? ¿Cómo fue la historia de que hicieron este gran hallazgo de... ¿Sigue siendo el dinosaurio más grande que se conoce hasta ahora? Sí, sigue siendo el dinosaurio más grande que se conoce hasta ahora. Sigue siendo de los dinosaurios gigantes el que se conoce por más restos. Sí, conocemos casi un 70% del esqueleto, que es muchísimo para... ¡Wow! Porque a veces encuentran un huesito nada más, ¿no? Y otros dinosaurios gigantes por ahí se conocían por 4 o 5 huesos, de los 200 que componen el esqueleto. Entonces era como un teaser, así como una pista, es como acá vivieron dinosaurios realmente gigantes, pero no sabíamos exactamente cómo eran. Y contame la historia de cómo fue que lo encontraron. Bueno, estábamos trabajando hace varios años en lo que eran las rocas de esta época, de aproximadamente 100 millones de años. En la Patagonia Argentina. Sí, sobre todo estábamos buscando en Chubut. Ok. Desde el Museo Feruglio de Trelew estábamos haciendo una serie de búsquedas. Uno de mis estudiantes de doctorado, José Carballido, él hizo su tesis doctoral en esta época y en los herbívoros de esta época. Entonces veníamos ya hace 10 años trabajando y conocemos a un dueño de un campo que dice, alguien que trabajaba en mi campo encontró restos que son grandes, me parece que son de dinosaurios, deberían venir a verlo, ¿no? Y estos datos que llegan a nuestros oídos, sobre todo viviendo en Patagonia, son muy frecuentes. Y muchas veces uno va y no hay, o terminan siendo troncos, o terminan siendo formaciones rocosas que tienen una forma curiosa simplemente. Pero a veces no, y por eso es importante ir y chequear todos estos datos, porque pueden devenir en hallazgos espectaculares. ¿Y entonces fueron? Entonces un equipo fue y efectivamente constató que eran dinosaurios, restos de dinosaurios. Era la punta, lo que había encontrado esta persona, era la punta del fémur, ¿no? El hueso que va de la cadera hasta la rodilla, la punta que se metía para adentro. Entonces ahí es donde comienza la excavación. Esto en la mitad de un campo. A mitad de un campo. Qué loco que esté a nivel superficial eso, ¿no? Porque yo me imagino que 101 millones de años atrás debería estar bastante profundo, ¿no? Tuvo que haber estado muy profundo para que se pudiera fosilizar, ¿no? El proceso. Y después por ahí se limpió eso. Y se levantó, porque así como la acumulación de sedimentos va enterrando cosas profundas, también tenemos movimientos, lo que llamamos movimientos tectónicos, orogénicos, que se levantan montañas, se rompe la corteza terrestre, una parte se levanta, una parte se baja, y eso expone a la superficie capas antiguas. Capas muy antiguas. Es por eso que en el centro de la Patagonia vamos a encontrar animales que vivieron hace 100 millones de años. Es por eso que en la punta de
muchas montañas en los Andes, Hay caracoles. encontramos fósiles marinos. Claro, se ven restos. Que vivieron, animales que vivieron a 500 metros de profundidad, quizás. Claro. Porque, bueno, cuando los Andes se levantan, pliegan rocas y exponen cosas que estuvieron. Entonces llegaron ahí y había un cacho de fémur asomando. Saliendo, claro. Y lo fascinante de eso es que realmente lo que encontró esta persona es básicamente la punta del iceberg, literalmente. Ahí entra una cavada. Adentro, claro, se va excavando, y esa es la parte que para mí es más fascinante y emocionante de las excavaciones. Es cuando comenzás una excavación, encontrás un fósil, es como que todo puede pasar. Puedes encontrar el yacimiento más espectacular de la historia o simplemente un hueso que no sigue más o es parte de un hueso, ¿no? Entonces hay como mucha expectativa. Y es un trabajo lento, ¿no? Descubrir un fémur de estos que mide 2,40 metros te puede llevar 6-7 días de trabajo de 4 o 5 personas. Porque tenés que escarbar con mucho cuidado para... Exacto, porque no sabes qué puede haber. ¿Y hay un momento en que te das cuenta que es algo grande? Sí. Y sobre todo que continúa. Y sobre todo que empezás a abrir la excavación como esta, y al meterse 1 metro... Aparece otro. Aparece una vértebra, y aparece un hueso de la cadera, y después aparece más y más. Y ahí es cuando decís, bueno, esto es realmente algo espectacular. ¿Y ahí qué hacen? ¿Se ponen a gritar? ¿Se abrazan? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el...? Sí, me encanta esa imagen. No hay un protocolo, pero sí hay momentos de mucha emoción, de abrazos, de celebraciones y fiestas a la noche cuando se encuentra algo espectacular. Y ahí es donde ya comienza. Muchas veces pasa que uno empieza a excavar, estás con un equipo pequeño y decís como, esto es tan grande que necesitamos otra expedición y con el doble de gente y el triple de tiempo para poder... Ahí viene la gente y ayuda. Exacto. Bueno, en este lugar estuvimos trabajando a lo largo de 18 meses, al fin y al cabo. Wow. ¿No? ¿Y cuánta gente involucrada? Y las expediciones eran entre 20 y 30, han pasado más de 120 personas en esa excavación porque, bueno, colegas de todo el país y estudiantes de todo el país participaron. ¿Y sacaron todo lo que había? En ese lugar todavía hay restos. Nos metimos tanto hacia adentro en la excavación, que la excavación tiene como 50 metros y aproximadamente unos 8 de profundidad hacia adentro de la... Entonces todavía hay algunos restos por sacar, y quizás en el futuro nos sigan dando novedades. Y a este le pusieron un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Patagotitan, como el titán de la Patagonia, y Majorum, Patagotitan Majorum. Majorum en honor a la familia Mayo, que nos hospedó todos estos 18 meses en el campo. Son los dueños de este establecimiento en el centro de Chubut. Y que fueron los que nos alertaron de este hallazgo también. Qué lujo tener un dinosaurio a tu nombre, ¿no? Es como la gente que tiene una estrella a su nombre o algo así. Totalmente, es sí. Genial. Sí. Y lo sacaron, y ¿qué porcentaje me decías que estaban de los huesos? Un 70% ahí. Eso es una locura, ¿no? Sí. Y de hecho lo interesante es, no era un solo individuo, eran 6 individuos que murieron en el mismo lugar. Wow. En 3 eventos diferentes. Entonces, se sabe que fueron 3 eventos. Sí, porque estaban separados por sedimentos. Por sedimentos. No sabemos si ese sedimento representa 20 años o 5 años, pero probablemente era un lugar donde recurrentemente volvían animales de esta especie. Estaba muy cerca de un río, era lo que llamamos la planicie de inundación de un río, o sea, el valle del río, en donde siempre hay agua y vegetación, dos cosas que un herbívoro necesita. ¿Qué tamaño tenía o se estima que tenía? Estimamos que pesaba 60 toneladas, 60.000 kilos. O sea, es como 60 autos medianos, ¿no? De peso. Sí, 10 elefantes. Para ponerlo también, es largo como un avión, ¿sí? Unos 40 metros, como en los aviones que tomamos para los Boeing 737. Sí. Eso, más o menos. Uh-huh. Entonces, sí, tenía unos 40 metros de largo. El lomo a unos 6-7 metros de altura y un cuello no más de 12 metros de largo.
Y era herbívoro. Herbívoro, sí. Es de estos típicos cuadrúpedos con cuello largo, cola larga y cabecita muy pequeña. ¿Y cómo sabemos que es herbívoro? ¿Cómo saben hoy qué es lo que comía ese bicho? Bueno, la dentición. La dentición siempre es algo que delata un poco los hábitos que tenemos. Porque los carnívoros tienen otro tipo de dientes. Los carnívoros tienen otro tipo de dientes. Eso lo vemos en diferentes grupos. En los mamíferos hoy, agarrando los dientes, especialmente los molares, por ejemplo, podemos saber exactamente qué comía. Claro, claro. Y después entiendo que esto se hizo bastante popular y famoso en los museos y otros lugares. Los huesos originales que encontraron ustedes, ¿dónde están ahora? En el Museo de Trelew, Museo Quedó ahí. Ferroviario de Trelew. Pero hubo Sí, réplicas sí. que hicieron en otros Sí, lados, sí, ¿no? hay réplicas. Hay una réplica está en Nueva York, que es una pieza central del piso de paleontología del Museo de Nueva York. Hay otra réplica que está en Chicago. Hubo una réplica en el Museo de Londres y hay un par girando ahí de gira por el mundo, porque realmente atrajo mucha atención a nivel mundial, ¿no? Claro, sí. Bueno, si la próxima vez que vaya a Trelew quiero ir al museo, que no lo conozco, así que voy a ir y quiero ir a verlo, y si alguien va, vaya, porque es una cosa espectacular para verlo. Sí, es un museo fantástico, y de hecho está a punto de inaugurar una nueva exhibición que es 3 veces más grande de la que era, y en donde van a poder ver el famoso Patagotita, no solo la réplica, sino también huesos originales en exhibición. Está bueno. Y aparte de haberlo encontrado, ¿no? Y de que sea un ejemplar único por su tamaño, y ¿permitió contestar alguna pregunta sobre la historia de la vida en la Tierra? Sí, yo creo que abrió muchísimas preguntas, y abrió una de las preguntas que me parece, digamos, más fascinantes hoy en día, que es ¿qué pasó hace 100 millones de años en nuestro planeta? Porque ahí pasaron cosas muy inusuales en esa época precisa. En los dinosaurios estos de cuello largo, por ejemplo, se dispara el gigantismo de una manera increíble, llegando a animales de 100, de 60 toneladas, y no era una sola especie sino que conocemos de la misma época el Argentinosaurus en Neuquén. Que también era muy grande. También probablemente un tamaño similar, si no igual. Hay muchas especies que, digamos, tendieron al gigantismo. Ok, bueno, son animales herbívoros, gigantes, que comían. Claro. ¿Qué estaba pasando con la vegetación? Yo veo una vaca hoy, la cantidad de pasto que tiene que comer, me imagino esto, no sé de dónde saca tanto vegetal. Exacto. Es un momento en donde empiezan a cambiar los ecosistemas terrestres, porque empiezan a aparecer y a hacerse más frecuentes las plantas con flor, que no existían. Hasta 100 millones de años era un mundo sin flores. De repente aparecen las plantas con flor y empiezan a revolucionar los ecosistemas terrestres. En ese mismo momento estudiamos a los dinosaurios carnívoros. También vemos no solo un pico en su tamaño, sino también una aceleración en la evolución. Y lo mismo ocurre en las tortugas, en los cocodrilos, en los mamíferos empiezan a evolucionar más rápidamente. Hay algo que produjo en ese momento una aceleración de la evolución. Probablemente hay causas globales. Sabemos que es, por ejemplo, uno de los picos de temperatura máxima de los últimos 300 millones de años. Entonces, es un momento fascinante por todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Me encanta. Y bueno, después pasó un tiempo hasta que hace 64 millones de años hubo un hito importante. 66 millones de años. ¿Cuánto? Sí. 66. 6. 66 ahora, pues el número van cambiando, ¿no? Un poquito. 65 se dijo mucho tiempo, y nuevas dataciones más precisas dicen 66. 66 ahora ponen el límite. Bueno, hace mucho, pero digamos 66 millones de años. Pasó algo que rápidamente extinguió todo esto. Contame el meteorito y qué onda, qué pasó y qué se sabe, bueno, qué no se sabe. Esa es quizás la otra gran pregunta a la cual me estoy dedicando yo y un grupo de colegas, es qué pasó hace 66 millones de años y cómo fue esta historia de la extinción masiva. Hace 66 millones de años
se dio lo que llamamos una extinción masiva. Llamamos extinción masiva cuando hay como un 75% de extinción. Quiere decir que 3 de cada 4 especies que vivían en ese momento desaparecieron. ¿Animales o animales y vegetales? Animales, vegetales, todo. Hubo 5 extinciones masivas en la historia de la vida que conocemos, ¿sí? Y esta es una de ellas. Y esta es la última, la quinta. La más reciente y es la sobre la cual tenemos más datos. Claro. Porque el registro fósil, a medida que vamos más hacia atrás, se va degradando. Entonces nos da la oportunidad de conocer qué condiciones, qué tiene que ocurrir para que sucedan estos cataclismos ambientales que son una recurrente, digamos, un fenómeno recurrente en la historia de la vida. Sabemos con seguridad un par de cosas. Sabemos con seguridad que cayó un meteorito, que cayó en lo que hoy es el Mar Caribe, ¿sí? La península de Yucatán, en México. Sabemos que cayó hace 66 millones de años. Sabemos que tuvo un impacto global, digamos, las consecuencias de ese meteorito. ¿Sabemos el tamaño? El tamaño es aproximadamente, se estima en 10 kilómetros. De diámetro. De diámetro. Una pelota de 10 kilómetros. 10 kilómetros que cayó, generó un cráter de 100 kilómetros, generó tsunamis y una devastación, digamos, inmediata en la zona cercana, pero también generó una cantidad de debris en el polvo y roca pulverizada, y vapor de agua y vapores de todo tipo, incluso de las rocas del lecho oceánico, que cubrió, digamos, la atmósfera, oscureció la atmósfera durante un periodo de tiempo importante. Se discute si son años o quizá una década, y eso genera un colapso de la fotosíntesis. Porque no llegaba la luz del sol. No llegaba la luz del sol y consecuentemente de muchos ecosistemas. Es decir, murieron las plantas porque no tenían cómo tomar la luz del sol y eso en cadena. Exacto. Cayó en todas las cadenas alimenticias que no había que comer. Exacto. Sabemos también que muy probablemente este meteorito haya caído en la primavera del hemisferio norte. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay depósitos de este evento cataclísmico en donde se puede medir en ciertos animales que crecen cíclicamente, crecen mucho en verano, poco en invierno, el momento en donde dejaron de crecer. Y eso es coincidente con lo que es la primavera. Eso es una precisión increíble, porque en 66 millones de años saber que fue en la primavera. Sí. O en... Y fíjate, no sabemos en la datación de este evento, sabemos que fue hace 66 millones de años. Quizá en años tenemos una imprecisión, digamos, un margen de error de 50.000 años, pero sabemos que fue una primavera de esos 50.000 años. Qué loco es. Fue el otoño del hemisferio sur, entonces, y sabemos que afectó mucho a los mares y a la tierra. Las dos cosas. Pero no tanto a los ríos y a las lagunas. Es decir, ecosistemas de ríos y lagunas tienen tasas de extinción mucho menor. Entonces todavía hay muchas preguntas. Eso es antiintuitivo, ¿no? Porque yo hubiese dicho el mar es más robusto, porque es una cosa más profunda, más grande. El río es una cosita chiquitita. Es una de las cosas que estamos investigando, el por qué esa selectividad en las extinciones, y que nos puede dar pistas de por qué sobrevivieron los que sobrevivieron. Y después hay otras preguntas, que es, sabemos que en este mundo había cosas que ya estaban pasando. Por ejemplo, hay muchos colegas que sostienen que el meteorito fue importante, pero en realidad fue solo la última gota que rebalsó el vaso, que venía una degradación de los ecosistemas en los últimos miles de años y hasta cientos de miles de años a causa de cambios climáticos y ambientales que estaban ocurriendo, que ya iban disminuyendo la diversidad de estos ecosistemas y que entonces el meteorito los encontró en un de casualidad, mal parados. De casualidad. Exacto.
y que encontró a Sí. muchos ecosistemas mal parados y terminó siendo lo último que ¿Por qué estamos tan barrió. seguros que fue un meteorito? Bueno, encontramos el cráter. Hay un cráter. Un cráter en la península de Yucatán, está parte en la península de Yucatán, parte en el fondo del mar Caribe. O sea, y Se es ven visible las así. se ven las imágenes, mucho está sumergido, ¿no? Claro. Se ven las imágenes, dos anillos concéntricos, con el centro un poco elevado, lo mismo que vemos en los En la cráteres Luna, de bueno. la Luna. De hecho, si ven una de las, digamos, de las fallas estructurales que generó, hoy están rellenados con los cenotes en la península de Yucatán, y hay toda una línea de cenotes que tiene una forma de semicírculo y que es parte del margen de ese antiguo cráter. Claro, los cenotes son estos agujeros Sí. casi perfectamente Perfectos. circulares, Sí. bastante profundos. Pueden ser muy profundos, llenos de agua. Y están las naturalmente. caletas, que son los que suceden en el agua, ¿no? Exacto. Y estos son en la tierra. Y también eso genera una tradición indígena ahí bastante fuerte de sacrificios humanos. Y, Sí, en lugares, sí, son sagrados para muchas culturas, sin claro. duda. Ahora, cayó, decís que se generó esta nube global que... ¿Y cuánto tiempo tardaron en morirse los dinosaurios? Bueno, es también en eso no tenemos preguntas, no tenemos respuestas precisas, pero probablemente es un evento que probablemente, digamos, duró ciertos número de años, ¿no? Años, se Décadas, mide en años. En años, sí. Ahora bien, la otra cosa que sabemos y que estamos muy abocados es que la extinción en el hemisferio norte en esa primavera fue mucho menor que la extinción que tenemos aquí en el hemisferio sur. Tuvimos más extinción acá. Ellos más. Ellos más y nosotros menos. O sea, más especies desaparecieron en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, Exacto. a pesar de que la causa de la extinción es global, que es esa Es nube. global, Porque sí. uno podría haber dicho, bueno, sí, cayó ahí el meteorito, entonces más especies deberían desaparecer ahí, pero como no fue esa la causa fue la nube. ¿Y por qué es distinto en los dos hemisferios? Es una de las cosas que estamos tratando de averiguar bien. ¿Cuál pudo haber sido la de... Y una de los problemas que tenemos para contestar esto de manera global es que los datos que tenemos a nivel global están increíblemente sesgados hacia el hemisferio norte. Es ¿Hay decir, más datos allá? 75% de lo que conocemos sobre lo que ocurrió en esta época viene de Norteamérica. Claro. Porque hay más investigación, porque ha habido más décadas de trabajo sobre estas temáticas. Y entonces es imperioso encontrar nuevos datos en otras partes del mundo, en América del Sur, en Asia, en África, para entender la naturaleza global de esta extinción. Claro. O sea, sabemos que es una extinción global, sabemos que es una extinción importantísima, pero no tenemos los datos suficientes para poder responderla, porque la ciencia se desarrolla de manera un poco heterogénea en diferentes partes del mundo. Hay partes del mundo que están mejor exploradas y comunidades científicas que han puesto más esfuerzo de colecta en un dato que en otro. Claro. ¿Y hay alguna hipótesis de por qué fue asimétrico, que más se extinguieron en el norte y menos en el sur? Bueno, una hipótesis puede ser esto de la primavera y el otoño. Pero ¿no? se extinguieron en muchos años, o sea que ahí hubo muchas primaveras y otoños. Claro, pero en el momento en que, digamos, se da más severamente, en el primer momento, cuando los ecosistemas, sobre todo a altas latitudes, están preparándose para el invierno, en donde todo decae un poco, la floración no es importante, no ocurre, no hay, digamos, plantas muy verdes, muchos organismos bajan su actividad metabólica, algunos hibernan, otros se aletargan un poco. Si ahí te agarra el invierno nuclear Claro. es diferente que si estás saliendo y estás empezando para la primavera, empieza la fiesta y de repente cae el meteorito, ¿no? Claro. Entonces esa Eso pudo podría haber ser sido una. Otra pudo haber sido que si bien tuvo un efecto global esta nube, la distribución de esta nube no era perfectamente homogénea a lo largo de todo el globo.
hay diferentes... Puede ser digamos, también que entiendo que en el hemisferio sur hay más superficie de agua y menos de tierra comparado con el norte. Sí. ¿Eso puede ser también un efecto? Puede Que ser que también. el mar hizo de buffer de alguna manera, ¿no? De buffer, puede ser, sí. Hay digamos, creo que todavía nos faltan datos y de hecho es un proyecto que estamos encarando ahora, que es la exploración de toda Patagonia buscando rocas de esa edad, de los últimos millones de años de la era de los dinosaurios, para saber realmente si aquí los ecosistemas estaban decayendo o no. Porque esa es la otra, quizás los ecosistemas que sí estaban sufriendo y que los encontró mal parados el meteorito, eran ecosistemas del hemisferio norte y quizás los del hemisferio sur estaban mucho más eran mucho más diversos y más resilientes a posibles perturbaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí. una cosa que se observa en el hemisferio norte, que acá probablemente no ocurrió, es que el número de especies herbívoras allá estaba disminuyendo. No la cantidad, pero el número de especies. Entonces, cuando vos en un ecosistema tenés pocas, una o dos especies cumpliendo un rol fundamental, como el de los herbívoros, que son los que aprovechan la materia vegetal y son la base de la pirámide, si algo le pasa a esa uno o dos... Es menos robusto, porque apenas se te va en un par, ya te quedaste sin nada. Exacto. Se te rompe la cadena. Exacto. Entonces, sabemos que eso está ocurriendo en el hemisferio norte. Quizá acá no. Quizá acá teníamos ecosistemas más diversos, con más jugadores, que si uno caía, entraba el otro y se podían mantener el ecosistema andando. Entonces es fundamental conocer exactamente qué pasaba antes para poder entender la extinción. Está bueno ese argumento del valor de la diversidad, ¿no? Como acá es un ejemplo claro de la biología o de la historia de la vida en la Tierra, y ahora se usa mucho como metáfora para el valor de la diversidad en el mundo actual, ¿no? De cómo Totalmente. En organizaciones, en lugares, en sociedades nos estamos pareciendo mucho, y eso no está bueno porque si nos pasa algo a todos esos que nos parecemos, nos quedamos como los dinosaurios, ¿no? Totalmente. O cuando tenés toda una estructura dependiendo de una persona. Claro. ¿Y qué pasa si se enferma, si falta? Si no está. Que si no está. Y todo eso me parece fascinante, tiene paralelos con nuestra vida diaria a nivel interacciones humanas, tiene paralelos con lo que está pasando en el planeta hoy en día, ¿no? Hay varios colegas que han postulado si estamos o no frente a una sexta extinción masiva, ¿no? La pérdida de la biodiversidad es algo que está ocurriendo. Claro. Claramente está ocurriendo a una velocidad mucho más alta que en los siglos anteriores. Concomitantemente el cambio climático es digamos, un fenómeno que también está siendo registrado, los cambios en la química de la atmósfera también, y son todas cosas que han pasado en el remoto pasado de nuestro planeta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es una pregunta abierta todavía si estamos o no frente a una sexta extinción masiva. Que sería la primera que nosotros infligimos hacia el planeta, ¿no? Bueno, la primera que nosotros atravesaríamos. Claro, la primera que estamos, pero totalmente. Y hay que ver si no terminamos siendo víctima también, ¿no? Y quizás. Pero es fundamental para eso entender las 5 anteriores, para ver si la que viene tiene algo parecido y si estas extinciones pasadas realmente dependieron del meteorito solamente o de que ocurra una catástrofe cuando la diversidad está bajando. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, por ahí somos más susceptibles a que nos pegue muy fuerte cualquier catástrofe que sea. Exacto. De meteorito, de pandemia, de algún AI que se vuelva loco, de una inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, esos paralelos y esas conexiones con el mundo de hoy es una de las cosas que me fascinan y me entusiasman de lo que hago día a día. Buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Pensando en los pobres dinosaurios, ¿no? Que les cayó este meteorito, para ellos fue mala noticia, definitivamente, porque desaparecieron. Pero para nosotros estuvo espectacular, porque si no, nosotros no estaríamos conversando hoy acá en Aprender de Grandes, ¿no? Seríamos, o quizás sí, pero con pinta de dinosaurios tendríamos acá, no sé cómo sería la tecnología. Sí, no, sin dudas no estaríamos acá. El mundo hubiera sido completamente diferente si esto no hubiera ocurrido, sin dudas. Y eso es algo que vemos en la historia de la vida repetidas veces, como
bueno, si las extinciones generan un espacio para que nuevas especies puedan aprovechar los recursos que están presentes. Con lo cual, si movemos la historia de los dinosaurios al presente, si algo terrible nos pasa, sería terrible para los seres humanos, pero no necesariamente terrible para la vida en la Tierra, porque podría suceder otra cosa después, ¿no? Sin dudas, digamos, los humanos o nuestra civilización tiene la posibilidad no solo de generar, digamos, situaciones negativas para nosotros mismos, para muchas otras especies, pero probablemente no para todas, sin dudas. Quiero contarte una gran novedad y hacerte una invitación que me parece que te va a gustar. Hace 8 años que hacemos Aprender de Grandes, que esencialmente son 2 cosas. Por un lado, contenido. Hacemos el podcast, el juego, el newsletter, los cursos y mucho más. Y por otro lado, comunidad. Es decir, nos encontramos tanto virtualmente como presencialmente en distintos lugares del mundo para seguir aprendiendo durante toda la vida juntos. El anuncio es que nace el Club Aprender de Grandes. Es una membresía en la cual todos los que participen van a llevar el contenido y la comunidad al siguiente nivel. Los miembros del club, los que participen en el club, van a tener un montón de oportunidades de conectar con gente que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida alrededor del mundo, de acercarse a nuevos contenidos y de ser parte del futuro de Aprender de Grandes. Si querés participar, te espero lo antes que puedas en el Club Aprender de Grandes. Anotate ya en aprenderdegrandes.com/club. Una cosita más antes de volver al episodio. Te cuento que ahí atrás está el genio de Andy Miggins dibujando mientras nosotros conversamos en Aprender de Grandes. No te pierdas al final de este episodio los dibujos de Andy Miggins, que muchas veces resignifica todo lo que conversamos en Aprender de Grandes. Pensando en un Diego Paul dentro de 60 millones de años, ¿no? Imagínate que existe un paleontólogo o el equivalente en lo que sea la vida dentro de decenas de millones de años en la Tierra, y que salga a excavar a ver qué pasaba en el siglo XX, XXI, XXII, no sé, en esta... ¿Qué vería? Bueno, vería... a ver, pensemos en cosas que nosotros hacemos, tenemos y generamos hoy en día que tengan posibilidad de perpetuarse, ¿no? Claro. Cosas que si quedan enterradas pueden marcar algo que no estaba antes, que no estaba después, algo distintivo. Yo creo que cosas que no se degraden, ¿sí? Probablemente ciertas construcciones, aunque así como encontramos, digamos, restos de civilizaciones antiguas enterradas, nuestra civilización va a dejar una marca de cemento y de metales, hiperabundancia de cemento y metales concentrados en ciertas regiones, sin dudas. Quizás no formas, ¿no? O sea, no la forma de un edificio. La forma de un edificio. Eso, en millones de años probablemente eso desaparezca, ¿no? Pero la capa de cemento que tiene Buenos Aires eso probablemente no va a ser fácil de sacarla, ¿no? Va a tener que tener la suerte ese paleontólogo de que la capa que hoy estamos formando quede enterrada y después vuelva a la superficie. Claro, tiene que pasar esa combinación de cosas. ¿Sí? Tiene que pasar esa combinación de cosas. Hay algo, sin duda, que nosotros estamos, digamos, estamos minando el planeta entero, que son los restos de plásticos, que no se degradan muy fácilmente. Sabemos que hasta en las fosas marinas o en cualquier superficie de la Tierra hay, eso probablemente algo perdure. El otro día leía un paper, un artículo científico en Nature, creo que era en una de estas revistas muy reciente, de científicos que midieron microplásticos, o sea, restos muy, muy chiquititos de plásticos en flujo sanguíneo de seres humanos. Claro. O sea, te hacen un análisis de sangre y miden concentración de plástico que ya es detectable. Claro. Primero ya es detectable. Locura total. Sí. Y lo segundo, hicieron un estudio muy interesante que mostraba que aumenta el riesgo de problemas coronarios de manera parecida al colesterol, claro, algo así, claro, o claro. Que interactúa de alguna manera. Claro. Es decir, que ya no es inocuo, ya no es una teoría, ya es algo que es medible y que hay experimentos que muestra que queramos o no estamos ingiriendo el plástico, porque está tan metido en todos los ecosistemas que viene con la comida, ¿no? Totalmente, sí, y no es algo ajeno.
O sea, lo que digo es, no es algo que te estoy hablando de la isla de plástico del medio del Pacífico y que solo te puede interesar por una cuestión filosófica porque no tiene un impacto en tu vida. No, tiene un impacto en tu vida. Es algo sin parecido duda. a la nube de polvo que había hace 66 millones de años. Exacto. Es nuestra nube de Exacto. plástico de alguna manera que nos De algún modo, atraviesa. nosotros cuando hablamos en paleontología, cuando marcamos un evento global, hablamos, por ejemplo, de los fósiles guías, que son fósiles que marcan una era, y para eso tiene que ser algo distribuido globalmente, que sea simultáneo, digamos, en tiempo geológico, y que no dure demasiado tiempo. Y sin dudas, si lo ves así, el plástico es un fósil guía, va a ser un fósil guía de nuestra Claro, pues son civilización. decenas Porque de años o 100 son años. décadas, Sí. décadas que Sí. empezó No es la nada. proliferación de plástico, son 2 o 3 décadas. Claro. Eh, Y no va a durar mucho porque nos vamos a quedar sin petróleo o nos vamos a dar cuenta que no hay que tirarlos que no hay más. que tirar, pero realmente tiene una cobertura global, tiene perdurabilidad. ¿Y va a durar millones de años o no? Bueno, habría que ver, sin duda tiene la capacidad de durar miles, millones, depende de las condiciones Claro, en cómo donde- quede cómo atrapado quede en- atrapado, Mm. exacto, sí. Qué bueno, entonces cemento, acero, hierro en general, Sí. plásticos. Creo que sí, son cosas que sin duda es una marca que estamos dejando, ¿no? Sí, sí, Muchos paleontólogos trabajan en lo que llamamos las trazas o las huellas que dejan los animales, no los restos óseos, sino las huellas que dejaron al pasar. A veces literalmente una huella. Una huella al caminar sobre arena mojada o barro mojado, que después eso se Claro. seca y preserva la forma, y es un poco cuál es nuestra huella, ¿no? Claro, es interesante porque dada nuestra tecnología en el sentido más amplio de la palabra, nuestra huella no es necesariamente nuestros huesos, Totalmente. sino que es lo que construimos Seguro. a través de herramientas o acero, cemento y todo Totalmente. O la hiperabundancia de restos de animales de crianza, ¿no? eso. También, claro. Porque- Huesos de vaca y de pollo y de cerdo por todos lados. Quizás piensan que las vacas dominaron el mundo, ¿no? Claro, Claro. claro. Debe haber más restos de eso que de seres humanos inclusive. Y bueno, de Hay pollo que ver. seguro. Sí, sí. Sí. Qué loco eso. Una de las cosas que vengo pensando mucho, Diego, y que me interesa tu perspectiva, es esta idea de que cuando uno elige a qué dedicarse en la vida, típicamente estudia algo y después se dedica a eso o algo parecido, en realidad lo que está haciendo es elegir con qué lente va a mirar el mundo. Después puede trabajar de una cosa, de otra, puede tener ciertos amigos, otros amigos, pero lo que te queda es, yo estudié física y yo siento que a pesar de que no hago investigación activa en física hoy, miro el mundo como un físico Ujú. porque tengo ciertos modelos mentales y ciertas maneras de procesar y tratar de hacer sentido de lo que me rodea, Claro. que está muy influido por el pensamiento de alguien que le dedicó mucho tiempo a estudiar física. Y lo mismo si estudias medicina, derecho o artista de esto, del otro, educador, hagas lo que hagas, tenés una lente para mirar el mundo de una manera. ¿Cuál es la de un paleontólogo? ¿Cómo es que ustedes, o vos en particular, miran el mundo? Bueno, a mí me pasa mucho cuando miro un lugar de pensar en qué procesos, qué cosas tuvieron que haber pasado para que esto se vea así hoy en día. O sea, yo veo, no sé, me estoy caminando por el parque, los glaciares en la Patagonia y veo las montañas y los valles, y lo que me sale a imaginarme es qué tuvo que haber pasado para que eso tome esa forma. ¿Esto habría sido un lugar habitable por animales o plantas o de qué tipo? O sea, ¿cuál es la historia detrás de lo que estoy viendo, ¿no? Eso es como un vicio profesional que me sale. Incluso en ambientes que no son naturales, ¿no? O sea, cuando ves una casa... Extrapolás esa forma de pensar. Sí, ¿Cómo como se construyó esto? Esto, el barrio, qué pinta habría tenido este barrio hace 50 años. Claro, ahí porque ya es metafórico el paso, Claro. ¿no? O sea, Sí, no sí, es que sí. estás en tu área específica, pero Sí, mirás sí. el mundo así, Pero sí. como el origen de las cosas, cómo Sí. evolucionaron para Sí, llegar totalmente, totalmente. En ese sentido, ¿por qué cuando se bajó esa nube y volvió a salir el sol hace 66 millones de años más o menos, ¿por qué, a pesar de que ya se habían extinguido los dinosaurios, por qué no volvieron a surgir por evolución natural?
Bueno, Si en su momento había sido una buena solución, ¿por qué no después? totalmente. Porque una vez que perdés cierta diversidad genética no la volvés a recuperar. Es decir, ciertas configuraciones del genoma no son fáciles de generar. Es decir, es como si hoy se extinguen los humanos, pero sobreviven algún pariente lejano, como si te dijera un murciélago, y es muy poco probable que a partir de un murciélago pueda Volver a salir un volver a humano. salir un primate y después un ser humano. Es un recorrido único, es una historia única que tomó por una serie de Cosas coincidencias azarosas. azarosas que fueron llevando a la evolución de la vida por ese camino. Es único, es irrepetible y si bien existen lo que es las convergencias evolutivas, que a veces cosas más o menos se parecen en su estadio final, sí sabemos que depende mucho de dónde venís, ¿no? Entonces, es por eso que es, digamos, importante tener en cuenta, por ejemplo, las aves, que las aves son dinosaurios porque descienden de ellos, pero eso no quiere decir que sean animales parecidos en su biología ni que tengan la posibilidad de evolucionar hacia cosas similares a lo que fueron, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, Diego, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son Sí, cortitas, vos tomate el tiempo que quieras, obvio. No millones de años, por favor, para listo. responderlas. Y la primera es justamente la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, Diego, inventé la máquina del tiempo. Y te la voy a prestar para que la uses una vez. Entonces podés viajar en la máquina, podés ir a donde y a cuando quieras. Estás un ratito ahí, un tiempito ahí, y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado? No, iría al pasado. Me Iría al imagino. pasado. Sí, Sí. eso es como, ¿A qué sin momento? dudas. Y yo creo que iría a los 100 millones de años. ¿Qué A esa pasó a explosión, ese esa revolución de crecimiento la de vida? tamaño y de... Sí, de la vida, esa primavera mundial que hubo que generó gran parte de esta diversidad tan maravillosa, Mm, ¿no? Verme preguntas concretas como cuántos patagotitan vivían en una manada o cuántas horas por día estaban comiendo. O claro. sea, me Tenés que ir a buscar fascinaría al que encontraste, a ser, los restos del que claro, encontraste y sacarte una selfie con una ese. selfie, una selfie. No, sí, ser un naturalista en ese momento, en ese lugar, sí, yo creo que Claro. sería la opción. Me, pre- me- Me me- tientan los 66 millones, pero el final es un poco es- cataclísmico, sí, ¿eh? sí, Sí, no. sí. Es ver llegar al meteorito y Claro, ver qué pasa. Es claro. ese. Me imagino vos estando ahí y aparece uno de estos animales grandes, grandes, y vos sorprendido mirando al animal. Me pregunto la cara que él va a poner, ¿no? O ella, mirándote a vos, también va a estar sorprendido. ¿Y esto qué es? Digo, Sí, sí, yo no sé si se perturbaría mucho, nada, ¿no? Con la cabeza claro. a 12 metros de altura serían como un... Ah, bueno, uno de esos Un bichito pequeños más. mamíferos. Claro, claro. Está buenísimo. ¿Qué sabes ahora, Diego, que te hubiese gustado saber cuando eras más joven, cuando estabas empezando en todo este camino? Es decir, si pudieras hablarle al Diego más joven, ¿qué le dirías? Em, creo que una cosa que un poco en general en las ciencias eh, carecemos como en la formación y que sería muy importante desde temprana edad aprender es a comunicar lo que sabemos fuera de nuestro ámbito de especialistas. Creo que eso es como todo, hay gente que se le sale bien naturalmente, pero como todo es un hábito que hay que practicar y es un conocimiento que hay que adquirir. Y a lo largo de los años traté de adquirir esos conocimientos porque creo como muy firmemente en la importancia y en la obligación, en la responsabilidad que tenemos los científicos de contar lo que hacemos y por qué es importante fuera de nuestros ámbitos académicos tan chiquitos y tan
restringidos. ¿Y eso es para informar al público general o es para ayudarlos a pensar más críticamente? Yo creo que es un poco lo que vos decías de estudiar física me hizo ver las cosas. Creo que la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar, el no tomar nada como una verdad, creo que es una de las cuentas pendientes. Creo que a veces la ciencia está ocupando ese lugar de verdad cuando en realidad no lo tiene, ¿no? Claro. Y creo que es un arma de doble filo. Sí, sí, obviamente es un tema que a mí también me importa mucho, es lo que venimos haciendo en el mundo de TED, de TEDx Río de la Plata, acá en Aprender de Grandes. Yo estoy convencido de que es así y recuerdo cuando habitaba la ciencia más en primera persona y estaba ahí, que había una cultura en algunos ámbitos científicos de que si le dedicabas demasiado esfuerzo y energía a comunicar, entonces no estabas haciendo lo que tenías que hacer. Sí. Hay como un prejuicio también endogámico, endógeno de la ciencia, ¿no? Sí, creo que afortunadamente es algo que en el transcurso de mi experiencia, digamos, de los últimos 30 años, he visto un cambio gradual. Qué bueno. He visto una concientización de que esto no es un detalle menor y que es importante. Sí. Hay algo también de que realmente cuando podés comunicárselo a alguien que no lo sabía y lo entiende, es porque vos lo terminaste de entender también, ¿no? Totalmente. El poder explicar algo en términos simples es súper difícil. Sí, totalmente. Súper difícil. Sí. Y tenés que saber separar lo superfluo de lo esencial. Y para eso necesitas un conocimiento minucioso Claro. de todos los detalles. Claro, está buenísimo. Sí, enseñarte te brinda un poco eso, ¿no? Claro. ¿En qué sos distinto? ¿En qué pensás distinto o vivís distinto puede ser de tu entorno más cercano, tu entorno más lejano? ¿En qué te consideras distinto? Yo creo que hay algo que también como que internamente no tengo ninguna duda, es que puedo aprender un montón de cualquier persona. De cualquier persona. Qué lindo. Es como que no le veo, digamos, realmente una contra a interactuar con nadie. Creo que las perspectivas que me dio interactuar con personas de muy diferente background o experiencia me ha dado, digamos, una visión diferente en todo lo que veo, de algún modo. Entonces, bueno. Y eso te hace distinto porque hay mucha gente que dice, ¿qué me va a enseñar esta persona a mí? A veces sí. O sea, veo eso, que como no tiene nada para darme, no le voy a dedicar tiempo a esta persona y me parece que es algo que siempre tuve. Está bueno. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando que iba para un lado y decís no, va para el otro lado? Puede ser en el ámbito de la vida que quieras. Bueno, yo creo que sí cambié de opinión y de foco en algunas de las preguntas que me hago. Creo que la ciencia en lo profesional, ¿no? La ciencia obvio es hiperespecialista, ¿no? Entonces yo me especialicé, por ejemplo, tempranamente en el estudio de las relaciones evolutivas de dinosaurios herbívoros y es como meterse hasta digamos, a un microscopio para ver al detalle características anatómicas y biológicas y de repente me di cuenta que para entender a esa cosa que estaba estudiando tan de cerca necesitaba dar vuelta a 180 y ver en dónde vivía eso, con quiénes vivía, cuál era la relación, el lugar de eso que estaba estudiando en el mundo y cuál era la relación con el ambiente, con el clima y cuál es la relación con nuestra vida de hoy en día, como charlábamos antes. Y creo que esa
darme vuelta y ver lo que estaba pasando es algo que me pasó hace unos años. Está bueno, creo que es un aprendizaje que se extrapola a casi cualquier área del quehacer humano, que está bueno ser especialista, pero la gente que en general tiene más impacto es la que es capaz también de ver Sí. la cosa más completa, ¿no? La figura Sí. entera y de poder pensarlo Sí. más sistémicamente y Sí. después volver a la profundidad y volver a salir, ¿no? Sí, totalmente. Y también creo que eso es algo en lo cual cuando formamos científicos del día de mañana y es importante también enfatizar, ¿no? O sea Claro. que la especialización sin dudas es el único modo de lograr un avance en esta dirección, pero que no hay que dejar de ver una mirada más amplia. Claro, y lo que decías antes, uniéndote con gente de otros campos también, porque solo no puedes hacer una expedición. Solo en el no puede sentido ser, amplio, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. No hay ninguna de las preguntas interesantes que hay hoy en día en mi campo que creo que se pueda contestar de De una manera persona. solitaria. Está bueno. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? A mí me sigue sorprendiendo día a día la biodiversidad. O sea, sea que esté en un parque nacional viendo, digamos, las aves que hay en un ambiente hoy en los esteros de Liberá, o que esté excavando en el medio del desierto animales que vivieron hace 80 millones de años. Esto que hablábamos de cómo la evolución genera estas diversidades, estas formas de vida asombrosas, ¿no? Eso creo que desde chico me fascinó mucho en el mundo natural y viendo documentales o yendo a museos, pero hoy en día lo sigo viviendo. Claro. Con el mismo. Y debe ser especialmente duro entonces ver que mucha de esa biodiversidad está en riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto que me decías, ¿por qué no evolucionan de vuelta? Bueno, porque cuando se pierde la biodiversidad es muy difícil, se pierde para siempre. Es Sí. duro. Es Sí, duro. sí. Y es, digamos, es algo que creo que está bueno tomar conciencia, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las lecturas a lo largo de tu vida que más te impactaron? Si pudieras elegir una, dos o tres cosas que leíste y que decís, hoy Diego es quien es, en parte porque leí eso. ¿Se te ocurren algunas? Sí, tempranamente, por ejemplo, o sea, como cuando tendría, no sé, 13, 14 en la secundaria, recuerdo haber leído un par de cosas de Carl Sagan que me parecieron como wow. Los dragones del Edén fue Sí. uno que creo que él tenía la fantástica habilidad de poner temas profundos y difíciles en palabras sencillas que cambió la perspectiva de lo que estaba viendo. Creo que ese fue de todo lo de Sagan, los dragones del Edén es lo que sí. más te... Sí, habla mucho de evolución, viste, Sí, en ese libro y del humano. Y a mí de él me pegó mucho me pegó uno que se llamaba La Conexión Cósmica, no sé si ese lo leíste. Ese creo que no lo leí. Que está buenísimo y lo leí varias veces de adolescente también. Claro. Y obviamente Cosmos, más la serie, después tenía el libro también, pero fue la serie. La serie, sí, sin dudas. La serie, me acuerdo así como flashes de partes de capítulos. Cuando está con la bicicleta y va a la velocidad de la luz, ese para mí fue memorable. Bueno. Y hay uno que hablaba de la evolución y mostraba el cambio de las especies que ese no me lo acuerdo. Fascinó. Bueno, cada uno tiene sus sesgos. Lentes, claro, obviamente. Sí. Me acuerdo ya de más grande en la facultad que algún profesor recomendó que leyéramos El azar y la necesidad de Jacques Monod. Ajá. Y que es un libro que también habla sobre los cambios como el azar influye en la evolución de la vida. Ese es un libro que me cambió. Y después creo que algunos trabajos científicos sí que leí claro. Fueron como despertares, ¿no? Como decir, como wow. Está buenísimo, está buenísimo. Hay uno que habla sobre los ritmos de los cambios en los ritmos de evolución.
Stephen Jay Gould y Niles Eldredge, que habla que la evolución no es como un cambio así gradual, continuo, gradual, sino que hay momentos en pega donde saltos. Pum, pega saltos, y es algo que realmente estudiando el registro fósil se ve claramente. ¿Y entendemos por qué es así? No, eso es lo que decía, como hace 100 millones de años. Bueno, ¿qué pasó? Sabemos que había más temperatura, seguro hay más energía entrando al ecosistema, pero ¿cómo eso se traduce en un animal de 60 toneladas caminando por ahí? Claro. ¿No? Creo que esos cambios a nivel planetario todavía no los entendemos. Me encanta tener preguntas abiertas porque eso genera... O sea, llama a la curiosidad y a la gente inquieta para tratar de buscar las respuestas. Tal cual. Sí. Tal cual. Si alguien te despertara a las 3 de la mañana, esperemos que no suceda, pero supongamos que sucede, y te sacude así y te dice, Diego, ¿de qué trabajás? ¿Cuál sería tu respuesta rápida y corta? Creo que diría estudio de dinosaurios. Estudio de dinosaurios. Estudio de dinosaurios. Me encanta. Sí. Creo que es... a veces paleontólogo es una palabra media larga y muchas veces cuando le hablo a chicos y es menos específica, porque el paleontólogo puede estudiar otras cosas, otras especies, otras épocas. Sí. Épocas, sí, plantas. Claro, sí. Totalmente. Estudio dinosaurio. Es como literalmente el sueño del pibe. Y sin duda era el sueño que tenía, ¿no? Y creo que es una de esas cosas que bastante tempranamente es como que sabía y tenía como esa seguridad. ¿Te acordás de jugar con juguetes? ¿Cuál es tu primer recuerdo de dinosaurios? Mi primer recuerdo es haber abierto un libro que encontré de casualidad en la biblioteca de la casa de mis abuelos. Ajá. Yo, no sé, probablemente tendría 6, 7 años, algo así, y era una biblioteca que tenía un montón de libros y estaba agarrando uno que se llama Animales Prehistóricos. Ajá. Y era un librito chiquito con ilustraciones en blanco y negro y me fascinó, o sea, ver esos animales, es esto, ¿no? Los tamaños, las formas, los cuernos, que solo se conocían por huesos. Fue como abrir a una puerta hacia una dimensión. Y nunca saliste de ahí, entraste a esa... Sí, me interesaban muchas cosas en el transcurso de mi niñez y también la arqueología y las pirámides me parecían llamativas, pero es eso. Y bueno, y después un evento, digamos, que marcó mucho fue en el secundario. Ajá. Yo empecé como voluntario en el Museo de Ciencias Naturales, aquí en Parque Centenario. Ajá. Y eso... me dio como la experiencia de primera mano ahí en paleontología de ver lo que hacía un paleontólogo día a día, cómo era el laboratorio, qué era lo que hacían, a qué se dedicaban un lunes, martes, un miércoles. Y eso fue como un antes y después. Ahí ya hiciste el clic, yo quiero ser así, quiero dedicarme a esto. Yo me acuerdo el día en que salí y que estaba caminando por Ángel Gallardo y eran las 6, 7 de la tarde y era como, tenía esa seguridad 100% de que yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Y qué lindo que después de vivir mucho tiempo en el sur y de hacer un montón de expediciones, volvés a vivir en Buenos Aires y estás trabajando en el mismo museo que tanto te inspiró, ¿no? Sí, es muy especial para mí volver al museo por muchas cosas, ¿no? Por estar ahí en el lugar donde realmente... hice mis primeros pasos en la paleontología y donde decidí, fue el lugar donde me di cuenta que quería hacer esto el resto de mi vida, ¿no? Yo fui a ese museo de chico, recuerdo, pero de grande no volví a ir nunca. ¿Cómo está? ¿Qué hay que hacerle? ¿Cuál va a ser tu rol? ¿Cuál es tu sueño estando ahí? Bueno, es un museo que realmente tiene una riqueza increíble en lo que son sus colecciones, en las personas que trabajan. Tiene una exhibición muy rica en la cantidad de restos fósiles y actuales que hay. Y creo que tiene un potencial gigante, ¿no? Porque los museos son esos lugares en donde todo lo que son las ciencias naturales se abren por completo al público, a la sociedad, ¿sí? Y este museo está geográficamente rodeado de 14 millones de personas. Claro. Entonces creo que me encanta trabajar en museos porque
porque es el lugar no solo donde se genera y se hace la ciencia, sino también es en donde son las ventanas de comunicación más masivas hacia la sociedad. Y creo que eso lo pone en un lugar muy especial y creo que está lejos de aprovechar potencialmente todo su potencial, ¿no? Así que me gusta ser parte de ese emprendimiento. Bueno, volveré al museo y Cuando te voy a quieras, visitar ahí. Sí. Me avisas y Ahora la pregunta y más vamos. difícil, Diego. Supongamos que viene un cataclismo, un meteorito de nuevo. Ojalá no suceda, pero supongamos para hacer el jueguito de que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad. Terrible. Y algunas personas sobreviven a este cataclismo y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un pequeño parrafito, algunas palabras, que condensen algo importante de lo que sabemos antes del cataclismo que querrías que se sepa después del cataclismo. ¿Qué escribirías? Puede ser de tu área muy específica o de algo más general. Bueno, de mi área yo creo que hay una idea central que cambió el estudio no solo de mi área, sino de la biología, que son las especies cambian a través del tiempo y se adaptan a las condiciones O sea, Darwin, ambientales. esencialmente. Creo que la idea esa central estuvo dando vueltas, la idea incluso pre-Darwin estuvo dando la idea de si las especies cambiaban o no, y fue un debate de siglos. Y creo que hoy en día casi cualquier área de la biología tiene que verse de alguna manera con una perspectiva evolutiva. Creo que eso es sin duda una idea central, que es de las ideas que más impacto han tenido, creo, en la historia de la biología. Y si le puedo agregar una pequeña adenda al mensaje cataclísmico, les diría que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Creo que ese dato, que no es una idea, es un dato, un pedazo de información, abre una dimensión temporal que creo que, bueno, si lo hubiéramos tenido siglos antes, hubiéramos aprovechado mentes brillantes del siglo X, XII, XIII, XIV, que realmente, incluso algunos lo lees, que se rompían la cabeza, ya conocían a los fósiles, pero tenían la concepción que la Tierra tenía 6.000 años, porque era lo que decían. Claro. Algunos cálculos de sacerdotes, y había como un conflicto entre qué es todo esto y cómo lo metemos en 6.000 años. Claro. ¿No? Así que creo que la profundidad del tiempo abre muchísimas preguntas sobre bueno, qué fue la historia de nuestro planeta, claro, y cómo fue el pasado del lugar donde habitamos. ¿Tenés, Diego, alguna anécdota que te guste contar de lo que haces, de tu vida, de lo que fuera, algo que te funciona y entonces lo repetís? Una anécdota que siempre cuento, por ejemplo, es cuando llevé 30 huevos de dinosaurios en mi valijita de carrión en un viaje a Europa. ¿Qué lleva? 30 huevos de dinosaurios, claro. En cualquier... resulta que encontramos, bueno, una serie de huevos. Sabíamos que algunos tenían restos de embriones fosilizados adentro de estos huevos. Son unos huevos del tamaño un poco más grande que una gallina. Tienen 190 millones de años. Y resulta que los tomógrafos a los cuales tenemos acceso hoy en día no tenían como la resolución adecuada para ver esos fósiles fragmentarios y tan delicados dentro de un hueso. Y lo llevamos al sincrotrón en Francia, en donde hay un acelerador de partículas que genera un haz de rayos X que está adaptado para hacer tomografías de altísima resolución. Era lo que necesitábamos. Entonces, había que llevar todas las muestras y por supuesto no las quería despachar. Obvio. Entonces agarré una valija de carrión, la vaciamos toda y la convertimos en como un maple de huevos, básicamente, poniendo... Literalmente. Y claro, bueno,
si bien tenía todos los permisos necesarios para transportar los fósiles, en el momento en que vos pasás el chequeo de seguridad y que ven en el escáner, ven lo que hay y está la persona ahí con cara aburrida mirando. Y de repente aparece... Y de repente, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿qué lleva ahí? Huevos de dinosaurios. Los permisos. Ahí ven los permisos y indefectiblemente te dicen, bueno, podemos abrir la valija y ver los huevos. Claro. Yo si soy el de seguridad quiero ver el huevo de dinosaurio. No por un tema de seguridad, por curiosidad. Totalmente. Así que bueno, tuve que hacer como 4 vuelos hasta llegar a Grenoble y en cada chequeo de seguridad me pedían de verlo, ¿no? Claro, y sí. Vos orgulloso mostrándolo. Sí, por supuesto, porque aparte, ¿cómo le vas a decir que no? Claro, ahí cuesta abrir un cierre nomás, abrir y... ¿Y le hicieron los rayos X, la tomografía? Sí, fue increíble. ¿Y qué encontraron adentro? Encontramos restos de los embriones que se estaban fosilizando. Pudimos comprobar que se trataban eran los huevos de la misma especie que habíamos encontrado en la zona. Pudimos entender muchísimo sobre el periodo, la velocidad de formación, el tiempo de incubación de estos huevos. Realmente es de esos hallazgos impresionantes. Qué bueno, espectacular. Es una de las cosas que más he disfrutado. Qué bueno. Diego, ¿jugamos una mano al juego de Aprender de Grande, este compás? Dale. Mira, te cuento cómo es. Es un juego de cartas. Sí. Agarré el volumen 2. Cada carta tiene una pregunta, que es disparadora de conversación, ¿no? Entonces yo voy a mezclar y nos voy a dar 3 cartas a cada uno, 3 para vos, 3 para mí. Y la idea es que las leas en voz alta, las 3 cartas que te tocan, las 3 preguntas, y elijas una que quieras responder. Bueno. Vos elegís la que quieras responder y yo agarro 3 cartas también al azar. Si querés, léelas en voz alta. Bien. Y mientras anda pensando. La primera pregunta es: ¿cuál fue la decisión más difícil que tomaste? Uh-huh. La segunda pregunta es: ¿qué dijiste que nunca harías y terminaste haciendo? Uh-huh. Y la tercera es: ¿cuál es la locura más grande que hiciste por amor? Bien, bueno, leo las mías mientras pensá cuál querés responder. ¿Por qué aspectos de tu vida sentís gratitud? Me tocó. ¿Qué lograste que no creías posible? ¿Y cómo sería tu trabajo ideal? ¿Ya elegiste vos? Sí. Contame. Yo creo que ¿cuál fue la decisión más difícil que tomaste? ¿Cuál fue? Para mí fue irme de Argentina en un momento. Cuando me fui, terminé la carrera y era una época de terminar la carrera en el 99. ¿En qué universidad estudiaste acá? En la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y era un momento en donde el apoyo a la ciencia no estaba en su mejor momento, no abundaban las oportunidades, era un momento donde la carrera de CONICET estaba cerrada. Me entusiasmaban la idea de ir al exterior desde el punto de vista como una oportunidad académica, científica, pero también veía que las oportunidades aquí eran bien limitadas. Y en lo personal no tenía ganas de irme. ¿Fue duro? Sí, fue duro. Me entusiasmaba la idea en lo académico, en lo personal. Claro. ¿Hiciste el doctorado afuera? Hice el doctorado ¿En dónde? afuera, en la Universidad de Columbia y el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Ellos tienen un programa conjunto desde hace muchas décadas y bueno, fue una experiencia increíble. Pude viajar, digamos, por el mundo, haciendo expediciones en Mongolia, en China, viendo colecciones de todos los museos más importantes. Y al terminar el doctorado tuve la fortuna de poder volver a Argentina, ¿no? Que era algo que quería. Si bien me fui con muchas incertidumbres, tenía así la seguridad de que si tenía la posibilidad laboral de poder venir a hacer ciencia en Argentina, la iba a tomar. Y en el año 2005 volví a Argentina. Bueno, qué bueno que sucedió eso. Sí. Bueno, a ver, te digo de las mías.
¿Cómo sería tu trabajo ideal? Yo creo que es el que tengo. Que es raro porque es esas cosas que no le cuentes a nadie, te lo digo, Sí, pero queda entre que nosotros. quede entre nosotros Sí, dos sí. nada más. Yo por todo lo que haría, perdón, por todo lo que hago son cosas que pagaría por hacer. Está buenísimo. Está buenísimo. Y me siento re afortunado, o sea, Sí, sé sí, que no le pasa a mucha gente. sí. Siento que tengo mucha suerte de haber encontrado esto. O sea, fue un largo camino que llegó hasta acá. Seguro. Pero me encanta y siempre digo que mi trabajo, esto lo encontré recientemente, hace pocos años, la descripción de mi trabajo, y lo puse ahí en las redes sociales y todo eso lo pongo como en la descripción, y es, me dedico a buscar buenas excusas para hacer cosas con la gente con la que quiero estar. Está buenísimo. El qué hago específicamente cambia en el Está muy bueno. tiempo, es muy distinto, pego saltos para un lado para el otro, pero todas las cosas tienen en común eso. A veces me fue mejor, a veces menos bien, pero eso es siempre el hilo que encontré en común mirando para atrás, ¿no? Está buenísimo eso y me parece digamos, coincido en eso de la importancia de disfrutar lo que haces. Mm. Le dedicamos demasiado tiempo a nuestro quehacer, a nuestro trabajo, como para que sea algo que no nos guste, ¿no? Claro, igual es difícil, ¿no? Porque tenemos la suerte, vos y yo, de poder hacerlo. Hay gente que no lo encontró todavía y tiene que Por trabajar en supuesto, cosas que son horribles, por o que supuesto. tiene que pagar las cuentas, tiene que vivir, tiene que comer, tiene que tener educación, salud. Totalmente. En Eh, eso es parte de tu otra pregunta de por qué tenés gratitud, creo que era. claro, porque sentís Bueno, gratitud. creo que eso sin dudas. Mm. Hay, hay una serie de factores que te pueden llevar o no, y esos momentos clave que, que por ahí no te llevan a despertar eso. O sea, yo a veces me pregunto, si no hubiera abierto ese libro, si no hubiera tenido la experiencia de ser voluntario en el museo, ¿estaría donde estoy o no? Y Es muy difícil de así, saber, pero muy sí. difícil de saber, pero así como las circunstancias, de dónde naciste, de a qué escuela fuiste, Claro. pueden condicionar, digamos, tu futuro. Es parecido a lo que pasa a escala de millones de años con la evolución y el azar y la escala humana de la vida, ¿no? De la Donde vida. también tenemos un montón de azar y no sabés qué hubiese pasado Tal si, no hay cual, manera de tal saber. cual, tal Si cual. vos no te ibas afuera, por ahí no pasaban Quizás. cosas y si no Sí, volvías, seguro, bueno, seguro, un montón de esas cosas. Bueno, me seguro. encantó conversar, Diego, un Me gustó lujo. mucho estar acá, Cherry. Aprendí un Gracias por la montón, me invitación. voy así con los dinosaurios por todos lados y Buenísimo, ahora buenísimo. sí un poquito más de Ahí, dinosaurios y me ahí encanta, está. Y bueno, te gracias. espero en el museo. Dale, voy a ir, gracias. Buenísimo. Vení de este lado Muy y bueno, mostrame muy bien. ¿qué dibujaste? Bueno, empecé por acá porque contabas, ¿no, Diego, de cómo lo que haces no es la historia del mundo, ¿no? Que es el mundo de hace millones de años, este es el mismo de hoy y bueno, Claro. cómo va evolucionando. Me gustó la imagen del dinosaurio, ¿viste? El fósil, la típica, pero bueno, sí. el mundo. De El alguna mundo manera, como fósil. Como mirando ahí como, che. Después cuando hablaban del encanto, ¿no? De los dinosaurios, ¿no? Del tamaño y de cómo es mágico en Y todo el la mundo, para los magia, niños sí. de todo el mundo. O sea Bueno, sacaron Conejo de la Galera. La escala del tiempo, ¿no? De cómo Mirá, estuvo qué bueno eso. dentro de un tiempo, ¿viste? Y los granitos Sí. son otros tiempos. Cuando le preguntabas cuando encuentran un hueso o algo, ¿viste? Yo me imaginé festejando un gol Esta es así, bueno, Era más o menos así Sí, la sí, cosa, sí, ¿no? sí. que aparecía un poquito el fémur y no sabes cuánto, ¿no? Te Claro, vas a encontrar totalmente. hacia abajo. Después cuando hablaban de qué encontrará, ¿no? En el futuro un paleontólogo, ¿no? Y la vaca, ¿no? Y después también la imagen del ice, no sé, la quise meter, pero me gustó mucho, ¿no? Ahí está. Muy bueno. Claro, ¿no? Del fémur que encontrás en la punta del iceberg, ¿no? Pero bueno. Después nada, tenía que hacerte, ¿no? El Indiana Jones argentino. No sé si lo dijiste pero bueno. Lo dije en la presentación. Lo tiraste, ¿no? Claro. Sí. De ahí surgió. Bueno, el mundo, como cuando hablaban de la extinción, de si se nos viene, ¿no? O no, y si la generamos nosotros o no. El mundo se nos viene, se nos acaba. Es nuestro meteorito, ¿no? Exacto, algo en esto me gustó. No le encuentro lógica todavía, pero me gustó cómo se veía. Acá el doctor diciendo a Garbulski, colesterol bien, pero bueno, tiene alto el Plástico de sangre. sangre, ¿no? Como, es algo que se va a ir midiendo y bueno, Está buenísimo. la anécdota de ese último momento, ¿no? De los huevos, me imaginé el policía, señor, ¿qué lleva ahí, señor? Alto ahí. Y un gustazo. Un abrazo, Escucharlos. gracias, Diego.